¿Qué dice este problema? La época de confinamiento es una situación excepcional que requiere de una adaptación a nuevas circunstancias. Actualmente se han incrementado la cantidad de pacientes con diabetes y obesidad. Los siguientes datos corresponden a la cantidad de horas que practican algún deporte por semana. 50 pacientes de una clínica especializada en diabetes. Entonces esto es una tabla, si se dan cuenta, de 5 filas por 10 columnas, o sea, tenemos 50 datos. Cada casilla corresponde a una cantidad de horas que practica cada paciente, ¿no? En base a eso, en base a esta información, tenemos que responder lo siguiente. Tenemos que elaborar una tabla de distribución de frecuencias asociada a la variable de estudio. Bien, entonces, en este caso, chicos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Tenemos que ver lo que vendría a ser la variable de estudio. ¿Cuál va a ser esta variable de estudio? Bueno, el ejercicio es bastante claro. Nos hablan de una cantidad de horas. Entonces, esta cantidad de horas es la que nosotros, pues, tenemos que estudiar. Tenemos que ver la frecuencia a la que se dan estas horas. Entonces, bueno, acá a lo mejor va a quedar un poco chiquito el espacio. Tal vez esto lo puedo achicar. Y bien, entonces vamos a indicarlo, ¿no? ¿Cuál sería la variable de estudio? Van a ser en este caso la cantidad de horas. En este caso, ¿cuántos tipos de datos tenemos? Pues tenemos de 1 hora a 5 horas, entonces tenemos 5 tipos de datos, ¿no? Muy bien, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 horas, tal cual. Luego, ¿cuál es la estructura de una tabla de distribución de frecuencias? Pues lo que debemos incluir es lo siguiente. Primero que todo, la frecuencia absoluta, que está denominada como F minúscula sub I. Luego tenemos la frecuencia relativa, H minúscula sub I. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que sería F mayúscula sub I. Y luego tenemos la frecuencia relativa acumulada, H sub I, mayúscula. Listo. Entonces, esa vendría a ser la estructura de nuestra tabla, ¿no? Ahora, muy importante, esto de acá vendría a ser una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. ¿Por qué? Porque nos hablan a secas de que esto es una tabla de distribución de frecuencias asociada a la variable de estudio, nada más. O sea, en ningún momento nos dicen que tenemos que partir estos datos en intervalos, ¿verdad? Sino que simplemente tenemos que ir directo a cada tipo de dato que hay. Así que por ello, esto va a ser un caso de datos no agrupados. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Pues lo que tenemos que hacer es contar cuántas veces tenemos cada dato, ¿no? Eso es lo que calcula la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de veces que aparece un determinado dato, ¿no? Entonces, vamos a empezar a contar. Si nosotros, pues, hacemos esto rápidamente, tendríamos un 1 por acá, dos unos, tres unos, cuatro unos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La frecuencia a la que aparece 1 hora de práctica son 11 veces. Entonces, 11 veces. Luego tenemos que continuar con el 2. Entonces, vamos a hacerlo de otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El 2 aparece 16 veces en la tabla. Vamos ahora con el 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 veces. Hay 13 personas que practican 3 horas por semana un deporte. Bien, ¿algún otro colorcito por acá? A ver, el color verde oscuro. Ya, 4 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aparece 7 veces las personas que practican 4 horas. Y por último, lo que vendría a ser, vamos a colocarlo de este color azul oscuro. 5 horas. 1, 2, 3 y nada más. Ya completamos. Serían 3. Muy bien. Ahora, hay algo muy importante que no tenemos que pasar por alto, y es que en este tipo de tabla, donde estamos considerando pues frecuencia absoluta, relativa, etcétera, tenemos que colocar un ítem más que vendría a ser el total. Sí, eso no puede faltar en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Justamente porque esa casilla de total nos va a permitir verificar que hemos hecho bien la cuenta. Porque claro, puede pasar que estoy nervioso porque a lo mejor he tenido un día pues medio ajetreado y por ahí que calculo, no sé, me dicen 50 pacientes, pero a lo mejor me salen, no sé, 49 o me salen 51, ¿no? Entonces, en ese caso, la tabla se malogra. Tenemos que asegurarnos, ¿no? Entonces, siempre es una buena práctica colocar acá la casilla del total para hacer lo que vendrían a ser no sé qué pasó con la calculadora. A ver, calculadora. 11 más 16 más 13 más 7 más 3. 50. Perfecto. Entonces hemos hecho bien la cuenta. Hay 50 personas, las cuales están repartidas de acuerdo a la cantidad de horas que practican. Eso es la definición de frecuencia absoluta. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es el cálculo de la frecuencia relativa. ¿Qué cosa es la frecuencia relativa? Es la cantidad de personas que pertenecen a una clase entre el total. Entonces, esa va a ser la siguiente consigna, ¿no? Tenemos que hacer el cálculo y iríamos de la siguiente manera. Por ejemplo, tendríamos 11 entre 50, el resultado es 0.22. Luego tendríamos 16 entre 50, 0.32. Luego tendríamos 13 entre 50, eso sale 0.26. 7 entre 50, 0.14. Y 3 entre 50. 3 entre 50 sale 0,06. Ahora, nosotros lo que hemos hecho es a cada una de estas cantidades dividirlo entre el total. Entonces, acá nos sale como una chance de proporción entre la cantidad de cada clase y el total. Por lo tanto, ¿cuánto debería ser la suma de esto? ¿Cuánto debería ser la suma de todas estas cantidades, chicos? La suma de todas esas cantidades debería ser 1 nomás. Debería ser 1. 0.32, 0.26, 0.14, 0.06. Tal cual sale 1. Entonces está perfecto. Hemos hecho un buen análisis también de la frecuencia relativa. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí tenemos la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia relativa. Así que ahora lo que vamos a hacer es ver los otros términos, que es frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿qué cosas se refieren estos términos? Pues básicamente, y de hecho el mismo nombre lo dice, es
cuánta cantidad de elementos yo estoy acumulando hasta esta clase, hasta la clase actual, ¿no? Por ejemplo, si yo me fijo en la primera clase, yo solamente tengo 11 personas. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia acumulada hasta la primera clase? Pues es la primera clase, ¿no? No hay más clases atrás. Esta es la primera de todas, así que tendríamos simplemente 11. Tendríamos simplemente 11. Ahí está. Entonces esta vendría a ser acá hay un 1. Esta vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada hasta esta clase. Luego la 2. La 2, yo debo fijarme en esta frecuencia y en el resto de frecuencias anteriores. Entonces, este grupo es el único que está antes del 2. Entonces, hasta la clase 2, ¿cuántas personas tengo? Sería 16 más 11, 27 personas. Lo mismo acá, me fijo en la frecuencia 3, en la clase 3. ¿Cuántas personas tengo acumuladas hasta la clase 3? Le sumo 13, ¿no? A la situación, sería 40. Y la misma dinámica, ¿no? En la clase 4, ¿cuántas personas tengo acumuladas? Le sumo 7, sería 47. Y finalmente, hasta la clase 5, como es la última clase, se debe verificar que la frecuencia absoluta sale el total de gente. Porque hasta la frecuencia 5, hasta la clase 5 ya abarco todas las personas. Entonces sería 50. Para que esto esté bien, debe verificarse que el total debe ser igual a la frecuencia absoluta acumulada en la última clase, ¿no? Ahí está. Y la frecuencia relativa acumulada es lo mismo. ¿Cuánto es la proporción que yo tengo acumulada hasta esta clase actual? En la 1 solamente tengo 0.22, esa es la proporción acumulada. En 2 tengo esta proporción acumulada, que vendría a ser 0.22, 0.32, 0.54. Después, hasta la clase 3, yo tengo 0.26. Lo sumo sería 0.80. Hasta la clase 4 le sumo 0.14, sale 0.94. Y hasta la clase 5 debo abarcar todo. Sale 1. Entonces, nuevamente se debe verificar que la frecuencia relativa acumulada en la última clase debe ser igual a 1. ¿Ok? Listo. Entonces, pues esa vendría a ser, digamos, la tabla de distribución de frecuencias, tomando en cuenta todos estos datos, ¿no? Siendo obviamente una tabla de frecuencias para datos no agrupados. ¿Ok? Eso vendría a ser, digamos, la primera parte. Hasta acá, chicos, ¿todo bien? ¿Tienen alguna consulta? Todo bien, bacán. Entonces la parte A ya está. Parte B. Construya un gráfico estadístico de acuerdo a la variable de estudio. Bueno, esta variable de estudio, que vendría a ser la cantidad de horas, son números enteros, ¿no? Son números enteros y estamos en un caso de datos no agrupados. Entonces, como tenemos datos no agrupados y tenemos pues este tipo de variable, que es una variable cuantitativa discreta, ¿no? Porque son números enteros. Lo que conviene hacer para hacer un gráfico estadístico es un gráfico de bastones. Para la parte B haríamos un gráfico de bastones. El gráfico de bastones tiene un eje vertical y un eje horizontal.
donde el eje vertical va a corresponder a cantidad de personas, y en este caso el eje horizontal va a ser la cantidad de horas de práctica. Entonces, fíjense ustedes que nosotros tenemos en total 5 clases: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y 5 horas. Entonces nosotros podemos comenzar a graficar nuestros bastones, ¿no? El bastón que le corresponde a cada clase va a ser más grande o más largo en la medida que yo tenga pues más frecuencia, ¿no? Digamos que el bastón más grande va a ser de la frecuencia 2 porque tengo 16 personas, así que tendríamos que ir por acá para establecer como que un margen, ¿no? Este sería el más largo. El que le sigue es el 3, así que lo graficaríamos tal vez un poquito menos largo. El 1, más chiquito todavía, por acá. Luego el 4, que es de 7 personas. Y por último, el 5, que es el menor, ¿no? Que solamente tiene 3 personas. Entonces acá indicamos, ¿no? Acá indicamos que existen 16 personas, acá indicamos que hay 13, acá indicamos que hay 11, acá indicamos que hay 7 y acá indicamos que hay 3. Eso es un gráfico estadístico que nos va a ayudar a entender la cantidad de personas que practican pues cada cantidad de horas, ¿no? Esto para variable cuantitativa discreta es muy útil, gráfico de bastones. ¿Ya? Bien, eso de ahí, chicos, ya tendríamos la parte B, que es el gráfico estadístico. Y por último tenemos la parte C. Interprete los valores de la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada correspondiente a la cantidad de 4 horas por semana. Entonces, ¿qué nos piden interpretar? Nos piden interpretar 7 y 47, porque es la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo sería en este caso? ¿Qué cosa significa este número 7? Bueno, de la cantidad de personas que se ha entrevistado, se obtuvo como resultado que 7 personas practican 4 horas por semana algún deporte. De las 50 personas entrevistadas, 7 personas practican algún deporte, practican algún deporte 4 horas a la semana. Y por acá tenemos el dato de 47, que es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir acerca de estos 47? ¿Qué tienen en común estos 47? ¿Qué característica le podemos asociar a esos 47? Pues es muy sencillo, ¿no? Solo 3 personas practican 5 horas por semana. Las otras 47 practican de 1 hora a 4 horas. Así que podríamos colocarlo de una manera elegante. 47 personas practican menos de 5 horas a la semana.
¿Ok? Entonces, esa es la interpretación de la frecuencia absoluta y de la frecuencia acumulada para este tipo de datos discretos y no agrupados. Ok, chicos, hasta acá todo bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Me dicen, una consulta, ¿cuándo debo colocar las frecuencias acumuladas? FI, HI, PI. Bueno, en este caso nos hablaban de una tabla de distribución de frecuencias. Eh, los elementos básicos son FI, HI, minúscula, FI mayúscula y HI mayúscula, ¿no? Y también te puedes dar cuenta porque en los ítems posteriores te preguntaban acerca de la frecuencia acumulada también. Así que era bueno saber ese dato. Ahora, PI vendría a ser la frecuencia porcentual acumulada, ¿no? Ese es un dato que no se ha colocado. ¿Lo podríamos colocar? También lo podríamos colocar. Simplemente, pero tendríamos que en todo caso saber si es que explícitamente lo piden, ¿no? Estos son los básicos. Estos son los básicos. Eh, y si quisiéramos colocar porcentaje, ¿qué tendríamos que hacer? Esto es como una anotación. Acá chiquito para que se pueda ver. Tendríamos un par de ítems más que sería el PI chiquito y el PI grande, que vendría a ser las frecuencias porcentuales. Entonces, ¿cómo obtenemos PI chiquito? Multiplicando cada HI por 100%. Cada HI chiquito, ¿no? Acá sería 22%, acá sería 32%, acá sería 26%, acá sería 14% y acá sería 6%. ¿Cuánto debe ser el total? Evidentemente debería ser el 100%. ¿Y cómo obtengo el PI grande? El PI grande lo obtengo de multiplicar el HI grande por 100%. Entonces, acá es lógico que se va a repetir el porcentaje, pero a partir de acá va a aumentar 54%, 80%, 94% y 100%. Sí, esos son los datos, pues, esa sería la tabla considerando PI, frecuencia porcentual. Lo pueden considerar también, en todo caso sería cuestión que consulten en la misma evaluación si van a necesitar considerar esto también o solamente estos rubros, ¿no? Así que, bueno, igual también podrían optar por la postura de que mejor que sobra que falte. Así que colocan esto también, ¿sí? En total serían 6 rubros si tomamos en cuenta los PI, ¿no? Así que, bueno, esa vendría a ser, digamos, la acotación respecto a los porcentajes. ¿Alguna consulta más? El título del gráfico. Ah, buena pregunta, el título del gráfico. Bueno, el nombre acá vendría a ser, tendríamos que hacer un gráfico de bastones. Este es el tipo de gráfico. Así que como título le pueden colocar, por ejemplo, acá estamos hablando, ¿no? Eh, cantidad de horas, puede ser, ¿no? Distribución de 50 pacientes de acuerdo a la cantidad de horas practicadas. Sí, eso sería cuantitativa discreta.
¿Por qué sería cuantitativa discreta? Bueno, eso sería cuantitativa discreta porque es un número y es discreta porque son enteros, ¿no? Esta cantidad de horas son números enteros. Así que sería pues uno, 2, 3 son números enteros y es, por eso es discreto, ¿no? Y es cuantitativo porque son números. Ok, perfecto.